muy diferentes. Pero hoy vamos a hablar un tema que he ido preparando durante estas semanas. Quiero que vayan a Génesis capítulo 2. Vamos a ver versículos 16 y 17 para poder introducir el tema, poder poner una base central de este tema. Cuando usted vaya viendo el desarrollo del tema, usted va a entender estas palabras que están en Génesis, palabras que tienen un poder sobrenatural increíble, porque estas palabras las dijo Dios mismo, y claro, quedaron escritas cuando el Señor permitió que su palabra fuera redactada. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: y tomó Jehová Dios al hombre. Vamos a empezar del 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, póngale atención a estas palabras: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Voy a repetir esas palabras: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Okay. Esa es la base central de esta enseñanza, o sea, de este estudio que vamos a empezar. Le decía a mi esposa cuando veníamos: espero los hermanos puedan entender mi forma de enseñar, mi forma de compartir el evangelio. Yo no soy un evangelista, y reconozco que por cuanto yo no soy un evangelista, ¿verdad? Yo sé que esto se está grabando y sale a miles de personas. Por esa razón, mis mensajes no son todo el tiempo de hacer un llamado para que la gente venga a los pies de Cristo y se arrepienta y reconozca que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas. Hay 5 ministerios en la iglesia, y entre esos 5 ministerios está el del evangelista. Espero que en este ministerio se levante gente con ese don, con ese llamado de ser evangelistas y de poder ir a las calles, a las naciones y traer multitudes a los pies de Cristo. Yo he notado con el transcurrir de los tiempos que una de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, que Dios ha formado en mí, y lo digo con sencillez porque no tengo títulos universitarios para decirles, miren, tengo una maestría en divinidades, pero yo entiendo que Dios me da la sabiduría y en su infinita bondad el entendimiento de muchas cosas que están en la Biblia. Entonces mis mensajes son más de enseñanza como maestro de la Escritura, ¿okay? Y probablemente corro un gran riesgo de equivocarme, pero así es como yo trato de entender mi llamado, ¿okay? Sí, tengo el llamado de pastor porque amo las ovejas, ¿okay? Pastor, pero no las cuida. No, pero ellas tampoco cuidan del pastor. Ay, van a decir por ahí. ¿Okay? Entonces, estamos a mano, dirían ahí. Quiero continuar. El tema de hoy, el título es La conciencia y tu vida en este mundo. ¿Okay? La conciencia y tu vida en este mundo. Ese es el título del tema. La base central, Génesis capítulo 2, versículos 16 o 15, 16 y 17. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la conciencia? Me di a la tarea de ir y preguntar qué es la conciencia según la ciencia. ¿Okay? Por cuanto aquí hay jóvenes y hay personas que ya son cultas, que ya son más educadas, más elocuentes, más conocedoras, ¿verdad?, de las cosas que hay en la sociedad, en el mundo. ¿Okay?
fui y pregunté, ¿qué es la conciencia según la ciencia? ¿Okay? Porque estamos en los tiempos donde la ciencia aumentará. ¿Okay? Y la ciencia ha aumentado. La ciencia nos puede enseñar muchas cosas buenas. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Ok? Entonces la ciencia, según ellos, dicen que la conciencia es el elemento propio de los seres humanos, que permite regular de alguna manera los aspectos de aprendizaje, ¿okay?, del ser humano, que le permite regular la conducta y las emociones al ser humano. Y su función, la función de la conciencia, es representar la información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera de ese ser humano. ¿Okay? De tal modo que el cuerpo pueda evaluar y actuar en consecuencia de acuerdo con sus conocimientos y sus valores. Aquellos valores morales que hay en cada ser humano. Usted ve que cuando usted tiene su niño y su niño empieza a crecer y empieza a desarrollar y usted empieza a tratar de instruir a su niño, una de las cosas que usted trata de enseñarle al niño es qué es lo bueno y qué es lo malo, qué no se debe de meter a la boca, qué no debe de tocar. Y aunque a veces el niño presta atención, como que al principio no se le queda. No toque la calefacción. ¿A cuántos se les han quemado los niños en la calefacción? Especialmente esas que son así grandotas, ¿verdad? Y oye usted el llanto del niño, se quemó el muchachito. Aquí no pasa, parece aquí, ¿no? A ninguno le ha pasado. Qué bueno. ¿Okay? Entonces, según la ciencia, eso es la conciencia, ¿ok? Va regulando, va tratando de dejarte saber, ¿okay?, aquello que tienes como conocimiento. La conciencia tiene que ver con el conocimiento y con el saber. También es la capacidad propia de reconocerse a sí mismo, dominar sus sentidos y de tener la percepción de su propia existencia y su entorno. ¿Okay? Esa conciencia que Dios puso en ti te ayuda a poder tú darte cuenta que existes, pero que no existes solo tú. Hay otros alrededor de ti. Mire alrededor suyo cuántos hay. No está llena la iglesia, pero hay un buen grupo. ¿Okay? Gracias por poner atención. Ahora, ese es según la ciencia. ¿Cuál es el significado de la conciencia según la Biblia? ¿Okay? Porque vamos a hablar también con mayor especificación qué dice la Biblia de la conciencia. ¿Okay? Según la Biblia, la conciencia es la capacidad, escuche bien, dada por Dios, que nos permite discernir lo que está bien y lo que está mal. La conciencia es la facultad moral que nos permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La Biblia nos habla de ella como algo interno que acusa o defiende nuestras acciones. ¿Cuántos de ustedes se han sentido mal cuando han hecho algo que de pronto por ahí aparece como una vocecita que te deja saber que no estuvo bueno lo que hiciste? Levante la mano a ver quién es valiente. Todos, ¿verdad? Los que no, todavía no tienen desarrollada la conciencia, o ya se les puso como un callo, si no se ofenden por esa palabra, ¿ok? Duro. ¿Sí? Pero entonces sí creo que estamos en el tema correcto y lo vamos a entender. ¿Ok? Porque según la Biblia, ¿verdad?, la conciencia es una capacidad que fue dada por Dios, que nos permite discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Okay? Buscando a Dios y preguntándole cuál sería una de las bases para que los hermanos entendieran el tema y pudieran ver lo que tú nos muestras.
El Señor me lleva a Génesis. Y ahí el Señor dice que toma al hombre y lo planta en el huerto. ¿Okay? Y todo lo que Dios había hecho antes, dice la Biblia, que era ¿qué? Bueno. Haga así conmigo y diga bueno. En gran manera. Era bueno, hermano. ¿Okay? No había mal ahí. No había maldad ahí. Pero viene el Señor, toma al hombre, lo planta en el huerto y le da instrucciones. ¿Okay? Acuérdese, la conciencia nos ayuda a recibir esas instrucciones y a regular esas instrucciones. ¿Okay? Y entonces el Señor le dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Primero, no vas a pasar hambre alguna. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sí? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Y me mostraba algo el Señor ahí. Espero que ustedes lo vean y lo entiendan. En ese momento pareciera como que Dios hace así y le activa la conciencia a ese ser que Dios había formado del polvo de la tierra. Para que ese ser que había sido hecho a imagen y semejanza del Altísimo tuviera la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Me voy a adelantar 20 capítulos en un instante. Hoy estamos viviendo dentro de una sociedad que a lo bueno le dice ¿qué? No oigo. ¿Okay? Y a lo malo, bueno. Mire, me estoy adelantando como 3 enseñanzas. Estamos viviendo dentro de una sociedad donde su conciencia parece que está desactivada. Está como un callo, dura. ¿Sí? Ya se lo habían advertido. No comas ese árbol. Hoy la sociedad es la que dicta lo que está bueno y lo que está malo. Hoy ya no es la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Hoy es la sociedad. Entonces, ahí en ese momento se activa eso que nosotros llamamos conciencia. ¿Sí? En Romanos capítulo 2, vamos a Romanos capítulo 2. Versículos 14 y 15. ¿Están ahí? Dice el escritor de la carta a los romanos o del libro a los romanos: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Okay? Los gentiles, ¿quiénes son?
nosotros, ¿verdad? Los que estábamos fuera del pacto. Eso es a lo que en la Escritura le llaman gentiles. Hoy por la gracia de Dios somos hijos, pero somos hijos adoptados por la sangre del Cordero. Pero antes de eso nosotros también éramos parte de los gentiles. Y antes de que nosotros conociéramos la verdad del Evangelio, usted no me va a dejar mentir. Habían veces que nosotros hacíamos cosas que ni siquiera sabíamos que la Biblia decía que no se debían de hacer, porque muchos de nosotros no crecimos con una Biblia bajo el brazo. Pero había algo dentro de nosotros que nos hacía sentir que no estaba, ¿qué? Bien. Mire cómo Dios es tan bueno. Es increíble el Dios al que nosotros servimos, que ni siquiera le conocíamos, ni siquiera habíamos escuchado de su palabra, pero ya su ley, que había sido escrita en el corazón de aquel primer hombre que formó y lo puso en el Edén, y le dijo: de esto podés comer, de esto podés hacer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Se le activó su conciencia, y cada criatura que nace en este mundo, ¿qué? Créame, trae su conciencia. Y en algún momento eso que Dios puso ahí dentro de ese ser humano empieza a desarrollarse junto a ese ser humano, ¿okay? Y empieza a tomar la actividad que le corresponde. Yo pensaba mientras meditaba en esta enseñanza, si eso me lo hubieran enseñado desde muy pequeño y me hubieran instruido de esta manera para ser un buen padre, me hubiera cuidado muchísimo más de no darles malos ejemplos a mis hijos. Comentamos y dialogamos con mi esposa que hasta cierto punto nosotros como padres hicimos lo mayor o el esfuerzo posible en no darle malos ejemplos a nuestros hijos, porque queríamos educarlos de una manera especial, según la Escritura. Porque cuando formamos nuestro hogar, ya nosotros empezamos a conocer un poco de la palabra de Dios. ¿Usted se imagina en un hogar donde la palabra de Dios no es la base fundamental? Por eso vemos una sociedad como la que vemos el día de hoy. Porque como padres hemos ignorado que la conciencia de cada ser humano y de cada niña, niño, cada criatura que Dios nos permita tener en nuestro lecho como padres, es de suma importancia saber qué es lo que uno pone en esos corazones. ¿Me doy a entender? ¿Okay? Entonces, según la Escritura, ¿verdad?, los gentiles, aunque no conocían la ley, habían momentos en que ellos sabían que lo que estaban haciendo no era bueno, o lo que se estaba haciendo afuera de sus hogares, dentro de lo que es la sociedad, no era bueno. Y mire, el día de hoy hay hogares donde tal vez la palabra de Dios no es la base fundamental de un matrimonio, de una familia, pero hay familias que saben que lo que está sucediendo allá afuera, dentro de aquella sociedad tan modernizada, no es bueno. Y no vienen a la iglesia, hermano. No están sentados en las bancas de la iglesia, pero saben que no es bueno.
Algunos de ellos tal vez no vienen a la iglesia porque les queda muy lejos o porque le tienen temor a las cosas de Dios o porque algunos de nosotros no hemos dado buen testimonio y hemos sido la piedra de tropiezo para ellos. ¿Me doy a entender? Pero hay hogares allá y algunos de esos hogares allá afuera son de mejor comportamiento que los nuestros. Ay, pastor, no diga eso, por favor, que nos vamos a avergonzar aquí en las iglesias. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Los gentiles dan entonces testimonio, dejan saber que sí, en algún momento, ¿okay?, la ley del Rey Supremo, del Dios Todopoderoso, quedó grabada dentro de sus corazones, sin ellos conocerle. La conciencia en el contexto bíblico dice funciona como juez. Diríamos en los tiempos modernos, en el lenguaje moderno, la conciencia funciona como un antivirus. Un antivirus interno que nos alerta cuando estamos a punto de hacer algo incorrecto. Yo no le tengo que explicar a ustedes cómo funciona un antivirus, ¿okay?, porque yo sé que todos ustedes saben más que yo cómo funciona un antivirus. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que saben qué es un antivirus? Todos, hermanos. Hasta los niños ya saben que es un antivirus. Y no estoy hablando de las vacunas, estoy hablando de las computadoras y todo eso que hay hoy moderno. Así funciona la conciencia. Te deja saber cuando se te va a meter un animal de esos para dañarte tu computadora. Te deja saber cuando se te va a meter a ti uno de esos animales para dañarte tu conciencia y tu caminar con Dios y con tu prójimo. Pero está en ti la respuesta, está en mí la respuesta. Fíjese, a través de la conciencia, Dios guía nuestro comportamiento moral. Le dijo a Adán: de esto no puedes comer. De esto no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La importancia de la conciencia. En la Biblia existen muchos versículos que nos hablan respecto a la importancia de la conciencia o nos hablan de la conciencia. Entre todos esos versículos vamos a encontrar Primera de Timoteo. Anótelo por ahí porque vamos a ir avanzando para que nos dé tiempo a hacer lo que Dios quiere que hagamos. En Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo le está dando un consejo a su hijo Timoteo. Pero el consejo que le está dando Pablo no es porque Pablo sea malo. No es porque Pablo quiera ver el mal en la iglesia. No es porque Pablo quiera ver que Timoteo vive bajo una presión de terror y de temor. Ay, yo no toco eso. Ay, yo no hago eso. ¿Okay? Porque Pablo dejó de ser un religioso para convertirse en un apóstol a los gentiles y en un hombre llamado por Dios, procesado por Dios, para que pudiese ser el instrumento para edificar de alguna manera a través de Pablo, el Señor edificara su iglesia.
Entonces Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que la razón de lo que le está diciendo, la razón por la cual le está dando este mandamiento, la razón es porque hay un amor en su corazón, pero un amor de un corazón limpio. ¿Okay? Y no solamente un corazón limpio, sino que le dice una buena conciencia. Tome nota, porque si él dice que es buena conciencia, quiere decir que también tiene que haber ¿qué? Malas conciencias, ¿verdad? Porque si hay buenas y está escrito ahí, quiere decir que también hay malas conciencias. ¿Okay? Y le dice, de buena conciencia y de fe no fingida. Otro punto importante al cual hay que subrayarlo y tomar nota. ¿Okay? Que de plano hay fe fingida. ¿Okay? Hay gente que finge tener fe. Y de esos hay muchos el día de hoy. No todos están en la iglesia, hermano. Hay muchos que están en lugares de eminencia, de liderazgo, allá afuera en la sociedad. Fingen tener fe, fingen tener una buena conciencia, fingen tener un corazón limpio. Pero sus hechos dejan de ver lo contrario, o dejan ver lo contrario. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sigue hablando Pablo a su hijo Timoteo y le dice, manteniendo la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y han naufragado en cuanto a la fe. Tome nota de esto, porque todo esto es importantísimo para nosotros. Porque si el día de hoy tu conciencia, aquello que regula tu comportamiento, aquello que te deja saber lo que está bien y lo que está mal, está funcionando al 100% correctamente, ¿okay? No permitas que ninguna fuente contraria a la palabra afecte ese buen funcionamiento de tu conciencia. ¿Okay? Para nosotros los mayores, para los jóvenes, porque si hay alguien que está en riesgo eminente de ser contaminado en los tiempos que vivimos, es la juventud. Y no digamos nosotros los viejos, también. Hoy no se salva ni el perro, hermanos. Todo mundo corre el riesgo de ser contaminado, no solamente en su conciencia, sino en su fe. Por las cosas que vivimos, por lo que está sucediendo día tras día dentro de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Entonces Pablo habla con Timoteo y le da un consejo que nace de un corazón puro y de una conciencia limpia, saludable. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo y toda la enseñanza de la primera carta a Timoteo que Pablo escribe, usted va a ver muchas cosas que hay ahí. Entre ellas está ese versículo 19 y 20. Dice, mantén la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y han naufragado en cuanto a la fe. Y de los cuales, a mí me sorprende esto, que dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. O sea, da dos nombres propios. ¿Okay? Dos nombres que identifican personas. ¿Okay? Eso es muy interesante, hermano. ¿Okay? Porque esos nombres, Dios nos libre, Dios nos guarde, Dios nos proteja. ¿Okay? Sus ángeles estén alrededor nuestro para guardarnos de que esos nombres no sean los nuestros, hermano.
Porque dice Pablo ahí en el relato, estos dos personajes naufragaron en su fe, se hundieron, sus barcos se hundieron. ¿Sí? Porque desecharon la enseñanza, el consejo, el mandamiento de mantener una conciencia saludable, una conciencia limpia. Y entonces lo que me estremecía es que dice, a quienes entregué, no a Santa Claus, hermano. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dios mío, dije yo cuando yo leí esto. Esto es serio. Esto sí que es de pensar, hermanos. Yo le digo que Dios nos guarde de no ser nosotros, de no ser ninguno de nosotros ni de ninguno de los nuestros. ¿Okay? Porque una mala conciencia, una fe fingida, una fe que va en decadencia, una persona así corre el riesgo de perderse. ¿Me doy a entender? ¿Okay? En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, mire lo importante de esto. Hablando el escritor de la carta a los Hebreos, ¿sí?, respecto al tema de la conciencia, ¿sí?, porque a veces hemos cometido errores, hemos permitido que las circunstancias, las ideologías, las enseñanzas de la vida y del mundo moderno contaminen nuestra conciencia y nos desvíen de la buena voluntad y propósito de Dios. ¿Okay? Y empezamos a naufragar en nuestra fe y empezamos a ensuciar nuestra conciencia y nos empezamos a mover al equipo contrario. Ahora ya no soy de este sino del otro, y ahora yo ya, igual que aquellos, a lo bueno le digo malo y a lo malo le digo bueno. Y cuando hay una enseñanza así que nos confronta, uno dice, santo Dios, ¿y dónde estoy entonces? Mire, hermano, yo venía hablando con mi esposita de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, de las guerras, del hambre, la destrucción. Y a veces, si permitimos que las voces que probablemente no están sintonizadas correctamente con la voluntad de Dios penetren nuestros oídos y lleguen a lo profundo del corazón y remuevan las cosas en las cuales hemos sido instruidos, podríamos cometer el error de decir que lo que le pasa a este pueblo se lo merecen, que lo que le pasa a estos niños se lo merecen, que si se van a morir de hambre, que se mueran. Y nosotros sirviéndole a los nuestros una bandeja de pollo campero. Yo no sé cuántos conocen el pollo campero, pero si no, por lo menos un pollo con papas, pues. Eso sí lo conocen, ¿verdad? Y como hemos permitido que entre una enseñanza un poco turbia, decimos no, esto es bueno.
Se están muriendo de hambre y no tienen techo donde vivir, pero eso es bueno. Y estos otros que tienen grandes manjares y mansiones y toda la onda que usted ya sabe, ¿verdad? Que es malo muchas veces su actuar. Decimos lo contrario, ¿verdad? O sea, los tiempos modernos que vivimos es peligroso. Pueden contaminar nuestra conciencia y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque créame, hay criaturas que, yo creo que ninguna criatura, corrijo lo que pensaba, ninguna criatura merece morir de hambre. Ninguna. Cualquiera sea su nacionalidad o lo que pensemos. Ninguna criatura. Creo que cada ser humano debería de tener la oportunidad de tener un techo sobre sus cabezas. ¿Okay? Y que aquellos que solo quieren para adentro y para adentro y para adentro y para adentro para ellos, juzgue usted. Pero quiero cerrar esta primera parte de la enseñanza dejándoles saber esto. Si nos hemos contaminado y le hemos dado paso a eso, dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. En el tiempo que vivimos todavía hay oportunidad. Si nuestra conciencia, aquello que nos dicta lo que está bueno, lo que está malo, ¿okay? Y que tal vez hemos permitido que se contamine, y de alguna manera en algún momento a lo bueno le hemos dicho malo. No, yo ya no quiero saber de la iglesia, de los evangélicos, del evangelio, del Espíritu Santo, de Dios y los dones y la profecía y todo lo que ahí se habla y se dice y se ve. Yo ya no quiero saber de eso. La iglesia me falló, la iglesia aquí, la iglesia allá, porque para todo es la iglesia y tenemos queja para ya no servir a Dios. Y ponemos la iglesia y el liderazgo, y sí, la iglesia y el liderazgo a veces hemos fallado. Pero esa no es la excusa, hermano, no es la razón para que tú te dejes contaminar. No. Porque hasta yo a veces he llorado, mis hermanos, en silencio, en momentos donde veo y digo, Señor, pero esto no es posible que esté sucediendo en esta tierra con esta gente. Wow, qué dolor, qué tristeza. Y a veces te sientes con las manos atadas y sabes que tú no puedes hacer nada para solucionar los conflictos que se ven en el mundo. Y a veces llega como la voz de alguien que tú no quieres que entre a tocar tu conciencia y te dice, ¿ves? No que Él era muy bueno, pues. No que Él era soberano y todopoderoso. Porque no arregla las situaciones que hay en el mundo. ¿No te ha pasado a ti que te llega una vocecita así que te dice? Bueno, solo a mí entonces yo, que Dios me perdone entonces. Y tú dices, sí, y miras al cielo y dices, ¿de verdad dónde estás? ¿Ya? Pero mire, gracias a Dios que Cristo se ofreció en obediencia a Él, sin mancha, sin contaminación en su vida, en su conciencia, en su corazón, en su existencia como hombre. Nunca se contaminó, se ofreció a Dios.
como sacrificio vivo, santo y agradable, para que su sangre pudiese limpiar nuestras conciencias. Ojo a esto. Con esto cierro. Su sangre no solo limpia tus pecados, su sangre limpia tu conciencia de obras muertas. Esto es grandísimo, hermano. Yo sé que esto es profundo. Por eso le digo que necesito tiempo para enseñarlo. Póngase de pie, que le vamos a hacer un tributo de agradecimiento al Dios que servimos. Padre, en esta mañana rendimos un tributo de agradecimiento a ti, de adoración y de alabanza, Señor. Porque por tu palabra, Señor, entendemos que el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, sacrificio puro, santo y agradable delante de tus ojos, oh Padre, tiene el poder no solo para limpiar nuestros pecados y borrar nuestros pecados de una vez y para siempre, que tiene el poder para limpiar nuestras conciencias. Aquello que tú pusiste, Señor, desde la creación del hombre, dentro de ese hombre que tú creaste, para que pudiese discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, y para que ese ser humano creado a tu imagen y semejanza pudiese tomar la decisión de seguir lo bueno y desechar lo malo. Señor, en algún momento contaminamos nuestras conciencias. Y hoy te pedimos, Señor, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que limpies nuestras conciencias, que las purifiques, que santifiques nuestras conciencias, porque queremos servirte con un corazón puro, con un corazón limpio, con una fe que no es fingida, pero con una conciencia limpia y saludable, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por esta primera base de tu enseñanza, de tu palabra que depositas en nosotros el día de hoy. Ayúdanos a seguir entendiendo y ministrando esta palabra, para que sea de edificación y de instrucción saludable para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana.